Entonces, estamos llegando al último seminario del año. Para nosotros es una emoción, la verdad. Y es un tema que la verdad nos toca, nos moviliza, nos preocupa, porque en este mundo globalizado, donde las noticias viajan tan rápido y vemos imágenes tan vívidas de lo que pasa tan lejos, no deja de impresionarnos ver personas migrantes, sufrientes, maltratadas o perdiendo la vida, en el Mediterráneo, en Bielorrusia o en las caravanas de Centroamérica. Pero a la vez que nos impacta profundamente, a veces nos deja con una sensación de impotencia y con una dificultad para darnos cuenta de cuántas personas migrantes hay a nuestro alrededor. Yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio al sur de la ciudad, en Constitución, en donde la cantidad de personas migrantes es impactante, y de muchísimos lugares. En el equipo con el que trabajo siempre hablamos de que es un trabajo intercultural verdaderamente, el que estamos desafiadas a hacer. Y reconocerles y hacernos conscientes de las enormes dificultades que pasan, de cuán difícil se hace abrirse paso, conseguir esos benditos documentos que también abren puertas para una vida digna. Realmente es una realidad muy, muy, muy conmovedora, ¿no? O sea, acá está Gabriela, que hace un mes la estaba llamando y me dice, estoy en Mendoza, no sé, todo lo que estaría trabajando, y estaba tratando de ayudarme porque estaban por desalojar a 20 personas senegalesas de un hotel en Constitución. ¿Por qué? Porque no podían regularizar su documentación. Personas que estaban solas y realmente en una situación complejísima cuando salimos de la pandemia y cuesta ganarse la vida. Y esta es la realidad que está a nuestro alrededor todos los días. Y a veces vemos las imágenes de la tele y nos conmueven y no vemos estas que tenemos tan cerca. Por eso queríamos volver con este tema, que es con el que empezamos el año, pero ahora con otros desafíos, que nos amplíen la mirada, que nos ayuden a profundizar y que nos ayuden a un compromiso mayor. Hace mucho tiempo un amigo muy querido, un rabino, me decía, Viviana, ¿sabes qué? Shalom, uno a veces supone, la gente en general supone que lo contrario de shalom, que es paz, va a ser guerra. Pero no, para nosotros lo contrario de shalom es exilio. Es exilio. Es la falta de techo, de hogar, de tradiciones, de fe, de familia, de posibilidades de vida. Por eso hoy tenemos este hermosísimo panel para ayudarnos a seguir trabajando en la construcción de un shalom para todos, para todas, para todos en esta tierra. Y hoy nos van a acompañar el pastor Guido Bello, la licenciada Gabriela Liguori y la doctora Lucía Galopo. La verdad que estamos muy agradecidos con cada uno, cada una, por estar con nosotros. Cada uno va a exponer sobre este tema con una mirada completamente diferente, lo cual también les agradecemos porque es un tema muy desafiante y muy amplio. Pero vamos a comenzar, después voy a presentar a cada uno con Guido Bello. Cuando le dije, ¿cómo querés que te presente? Me dijo preciosamente, soy exiliado, refugiado, residente en Argentina y pastor metodista. Bienvenido, Guido. Abrí tu micrófono, por favor. Viviana me propuso una pequeña exposición sobre el tema de la Biblia y los migrantes desde una perspectiva de mi experiencia, nuestra experiencia personal. La Biblia y los migrantes, en realidad, son muchas Biblias, muchos migrantes, muchos testimonios de tantos migrantes,
muchos relatos de familias enteras que emigraron, que tuvieron que salir de sus tierras y que salieron apenas escapando cuando pudieron y cuándo pudieron, y cómo pudieron, y que pudieron ser inmigrantes cuando los recibieron, cuando quisieron recibirlas o recibirlos, cuando no hubo murallas ni alambradas que los rechazaran. Según el relato de los evangelios, el bebé Jesús se transforma en migrante cuando José y María deciden salir a las apuradas hacia Egipto porque Herodes buscaba niños sospechosos de conspirar con sueños de libertad. Unos cuantos siglos antes, unos esclavos hebreos en el imperio egipcio se atreven a escaparse sin armas y casi sin llevar nada, a escaparse nada menos que del imperio de las pirámides, y que en su escapada van invitando a sumarse a otros esclavos y esclavas. Parece que la palabra hebreos significa simplemente eso, esclavos, esclavas, apenas con la memoria de unas leyendas que les cuentan de unos antepasados lejanos, de siglos antes, también ellos, que buscaban una nueva tierra donde vivir. Mujeres solas que pierden a sus compañeros de muertes injustas y prematuras, como dice Gustavo Gutiérrez, por mucho trabajo con poca y muy poca paga. Es la historia de Noemí con sus 2 hijos que habían emigrado a Moab, un territorio vecino, pero extranjero, con otra lengua, por una hambruna, las hambrunas de los pobres, por supuesto, y se habían casado con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth, ahora viudas, también ellas de viudez injusta y prematura. Y la historia cuenta que Noemí se despide con llanto de sus nueras, porque no es justo arrastrarlas también a ellas al exilio, justo cuando Dios se había acordado de su pueblo con pan en abundancia. La historia linda y breve es que Ruth, esta mujer moabita, decide seguir a su suegra y le dice una frase memorable que la hemos usado alguna vez para un cartel de Caref: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, con un amor inmenso y valiente. Y por eso es que en el Antiguo Testamento, más allá del nacionalismo judío, quedó la memoria del reconocimiento y el respeto al migrante, al extranjero, junto con la solidaridad hacia el pobre, el huérfano y la viuda, para tipificar a las poblaciones indefensas. En las tradiciones del Éxodo, escritas bastante después del éxodo histórico, desde Egipto, se destacan las proclamas y advertencias sobre el cuidado de estas poblaciones débiles, o debilitadas más bien. Por ejemplo, en Éxodo 22, en medio de lo que podríamos llamar el reglamento o los comentarios de los 10 mandamientos, dice: no engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor, dice Dios. O en el libro de Levítico, capítulo 19, dicen: no opriman a los extranjeros que habitan entre ustedes. Trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Y cuando los imperios aplastan a los pueblos indefensos, más allá de los errores cometidos por sus propios gobernantes, cuando los imperios deciden matar las lenguas y las culturas de esos pueblos indefensos, matan también las identidades y las conciencias críticas. Y entonces pueblos enteros son expulsados de sus tierras y se transforman en migrantes obligados. Los asirios expulsan a los habitantes del norte de Israel. Los babilonios expulsan y se llevan a la población que les servía del sur de Israel, Judá. Y mientras tanto se llevan a otras gentes al Israel del norte que se transforman en nuevos inmigrantes, son los llamados samaritanos. En tanto, las poblaciones abandonadas, las que no les servían, niños y viejos y enfermos, en Judá son los anahuín, los pobres de la tierra, los cautivos en su propia tierra,
que tenían una fe contestataria y rebelde, que es cantada por María, la Madre de Jesús, y canta la esperanza en el Dios liberador como si fuera un canto del pasado. Dice, por ejemplo, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El Nuevo Testamento, el conjunto de escritos de las iglesias primitivas, termina con el anuncio y la evocación de la destrucción de Jerusalén, realizada por el emperador romano Tito en el año 70 de nuestra era. Es un castigo ejemplificador para los revoltosos judíos que se atreven a desafiar al imperio de las legiones del César. Pero no afecta solamente a los nacionalistas judíos que se dispersan por todo el mundo del Mediterráneo, sino también a la naciente iglesia o asamblea de cristianas y cristianos en Jerusalén y en toda la zona. De nuevo, migraciones, migrantes, pérdidas de casas y terruños, pérdidas de lazos familiares o de amistad, pérdida de proyectos familiares y comunitarios. Con razón, esas primeras comunidades cristianas se llaman a sí mismas los del camino, camino de la fe y camino de los nuevos lugares por recorrer. Y se reconocen en esa literatura de la Biblia del Nuevo Testamento como extranjeros y peregrinos en esta tierra, en busca de una patria más amplia y más profunda, en la carta a los Hebreos y en la primera carta que escribe Pedro. Hasta ahí, esta pequeña reseña de personas, comunidades y pueblos migrantes en la Biblia, que son como una postal de lo que ocurre en todos los pueblos bajo todos los pequeños y grandes imperios. Lo que han pasado con todos los pueblos indígenas, desde los llamados bárbaros en Europa, que en verdad tenían su historia, sus lenguas y sus desarrollos culturales, con todas las colonizaciones y despojos y expulsiones de grandes grupos humanos en condiciones nada civilizadas. En territorio argentino, casi una pequeña, aunque trágica historia, durante el tiempo de la colonización española, los quilmes, una parte de las tribus calchaquíes, que van siendo diezmados sucesivamente después de haber alcanzado un gran nivel de desarrollo agrícola y urbanístico, en medio de sucesivos acosos militares para someterlos a la esclavitud en la modalidad de las encomiendas. Y en el año 1665, unas 2000 personas son trasladadas a pie, la mayoría encadenados, hasta llegar los que sobrevivieron a la actual zona de la ciudad de Quilmes, al sur del Gran Buenos Aires. Y para dar un ejemplo más masivo de intentos de exterminios, tenemos el caso de la gran nación mapuche, con sus diversas etnias y sus diversidades lingüísticas, que emigraban y volvían libremente desde ambos lados de la cordillera, que tuvieron varios pactos de paz con la corona española incluso, mediocremente respetados, por cierto, pero finalmente fueron arrasados por las repúblicas democráticas, entre comillas, de Argentina y Chile, primero con la tristemente célebre conquista del desierto y con la pacificación, llamada pacificación de la Araucanía. Y podríamos evocar las últimas migraciones forzadas de distintos pueblos en Europa y Asia Menor, donde las postales son de barcos, si así se los puede llamar, atestados de gente, infantes y adultos, rechazados por casi todos los países y dejados a su mala suerte, o más bien dejados a la desidia de los gobiernos y poblaciones, de nuevo entre comillas, civilizadas. Todavía quedan secuelas de las erradicaciones forzadas de campesinos en Colombia. Ahí nuestro amigo Henry nos podría contar con más detalle, con inmensos campamentos que más bien eran, por lo menos cuando los conocí, eran nuevos guetos inmensos y muy alejados de las ciudades. En medio de estas situaciones se inscribe nuestra experiencia personal de exilio, migración forzada y refugio en la Argentina, desde el Chile de 1973, que coincidió con dictaduras militares en varios países de América Latina, generándose movimientos migratorios importantes. En esos años participé en un colectivo de equipos pastorales de migrantes paraguayos, bolivianos, chilenos y hasta uruguayos,
en medio de una gran corriente solidaria hacia nuestros pueblos, que llegó hasta Europa y Canadá, y por cierto con distintos niveles de apoyo en los mismos países latinoamericanos. En esos años, siendo ya refugiado bajo el alero de Caref y del ACNUR, siglas seguramente conocidas por ustedes, después de la primavera democrática que se inicia bajo la presidencia de Cámpora, y con el soplo de movimientos tercermundistas, empieza una nueva reacción conservadora que va a generar el surgimiento de la AAA, que con la excusa de ser una alianza anticomunista argentina, cometen una larga serie de crímenes políticos, crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales recién han sido juzgados, en parte. En ese tiempo de miedo, de nuevo, de terrorismo de Estado, en el preludio de la dictadura militar que comenzó en marzo del 76, habíamos pensado en solicitar ser acogidos por Canadá. Felizmente, una invitación del entonces pastor Aníbal Sicardi, superintendente de la región patagónica de la Iglesia Metodista, nos dio la posibilidad de empezar a trabajar como pastor, que iniciamos 24 días antes del golpe. Pero ya estaban jugadas las cartas de la permanencia en la Argentina, de lo cual damos gracias a Dios por la solidaridad de iglesias y del pueblo argentino, más allá de los gobernantes ocasionales. En ese momento, por supuesto, renunciamos al estatus de refugiados. El crimen de Víctor Oliva Troncoso, para terminar, joven estudiante chileno que había sido nuestro alumno en la Universidad Católica de Temuco, cuando era estudiante en la Universidad del Sur en Bahía Blanca, ya después de haberse venido a la Argentina, y también refugiado, reconocido personalmente por el mismo Alto Comisionado de las Naciones Unidas, fue recientemente enjuiciado ese crimen en esa ciudad, Bahía Blanca, y fuimos testigos en ese juicio tardío, pero memorable. Y recibió Víctor otro tardío, pero reparador homenaje de la Universidad Católica de Temuco, a fines del año 2015. Bueno, ese es mi pequeño relato de testimonio. Así seguimos marchando, construyendo o reconstruyendo memorias y tratando de volver a levantar sueños solidarios y transformadores. Hasta por ahí. Muchas gracias, Guido. Muy impactante el recorrido. Y vamos a dejar al final tiempo para preguntas, comentarios y demás. Así le damos tiempo ahora a Gabriela, ¿verdad? Gabriela Liguori es directora de CAREF, es docente universitaria y va a hablar con nosotros de las migraciones en la región, el panorama actual. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por estar acá. Muy bienvenida. Muchas gracias, Viviana. Gracias por la invitación. La verdad es que es difícil, ¿no?, hablar después de este relato de Guido, donde pudo entrelazar, ¿no?, lo bíblico con su historia personal y la historia de nuestra región y de nuestro país en relación a las cuestiones ligadas a la persecución y al exilio. Y también a gran parte de la historia de CAREF, ¿no?, en aquellos momentos. Así que bueno, vamos a intentar hacer un enlace con lo que nos toca, que es tratar de contextualizar quizás la realidad de nuestra tarea aquí en la Argentina, de lo cual va a hablar luego Lucía, en la situación actual, tanto a nivel global como regional, respecto de las migraciones. Para eso, bueno, primero va a ser algo breve, porque bueno, podríamos hacer como cursos de años en relación a esto. Va a ser como una pincelada para poder quizás tener más elementos para la reflexión posterior. Y Lucía va a compartir un PowerPoint que armamos. Yo les voy a pedir disculpas porque acá me aparece el cartel de conexión inestable. No sé más qué hacer con la conexión de mi casa. Bien.
Entonces ahí vamos, si querés Lucía podés avanzar ya a la que, bueno, aquí no, la multiplicidad de rostros de las que nos hablaba Viviana al inicio, como parte de lo que nos muestra esa interculturalidad que siempre implica la migración. Podemos seguir aquí algunos de los objetivos, ¿no?, de la presentación de hoy. Por un lado, esto de hacer una breve presentación de datos sobre movilidad a nivel global y regional. Por otro lado, presentarles a CAREF como una experiencia ecuménica de abordaje de la cuestión migratoria desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no?, con este objetivo de aportar hacia una línea vinculada a la justicia desde este enfoque. Y finalmente, junto con ustedes, tener un rato para repensar nuestras experiencias y prácticas en las organizaciones de las que somos parte cuando estamos ante población migrante. Bien, podemos seguir. Ahí vamos con esta primera parte. En esta placa que ustedes ven ahí, lo que se muestra es cómo ha sido en los últimos años, desde el 95 en adelante, la evolución de la tasa de población migrante en relación a la población a nivel global, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cómo hay un incremento a niveles porcentuales significativo entre el año 95 y el 2019, ¿no? Entonces, ahí claramente en poco más de 20 años se pasó del 2.8% de la población mundial viviendo fuera de su lugar de origen al 3.5%, lo que significa un incremento significativo. Y en ese incremento lo que vamos viendo es que claramente en lo que sigue debajo, que hay una paridad entre varones y mujeres, ¿no?, con ciertos momentos y ciertas regiones donde la cantidad de mujeres a veces es mayor que la de los varones. Ahí hablamos del tema de la feminización de las migraciones, con un cambio importante respecto de cómo se daba hace décadas atrás, donde por lo general eran los varones los que iniciaban el proceso migratorio de sus familias. En la actualidad es muy común y cada vez más que eso esté iniciado por mujeres, y algunos grupos migrantes que tenemos aquí en nuestro país, como ha ocurrido históricamente con Paraguay o más recientemente con Perú, bueno, son migraciones donde la cantidad de mujeres es mayor que la cantidad de varones, mientras que en otros, por ejemplo, la migración boliviana, hay paridad. Pero otra de las cosas que nos muestra esta placa es que casi el 75% de las personas que migran lo hacen dentro de la edad económicamente activa, entre los 20 y los 64 años. O sea que definitivamente estas cuestiones que uno suele escuchar en la población migrante, que es esto de que vine para trabajar, vine para darle un mejor sustento a mi familia, etcétera, etcétera, está claramente reflejado en las estadísticas a nivel global, ¿no?, cómo la migración tiene que ver con esas cuestiones vinculadas al trabajo y a las cuestiones más económicas. ¿Podemos seguir, Lu? Por otro lado, ahí en esta otra plaquita vemos cuanto más rojo, más intensa la cantidad de migrantes en diferentes países del mundo. Argentina está entre los más livianos, digamos, no es de los países con más intensidad, pero sí es un país históricamente receptor de migración, y está claramente, se destaca dentro de lo que es la región sudamericana. Y teniendo en cuenta los datos últimos a nivel global que yo les mostraba antes, que son del 2019, proporcionalmente 1 de cada 30 personas en el mundo en el 2019 era una persona migrante.
Que ahora podemos pasar a lo que sigue. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra región? Y aquí también vemos un poco la evolución de la conformación, ¿no?, de la población migrante en América Latina y el Caribe. Y es muy interesante ver lo que está en azul, se refiere a migrantes nacidos en América Latina y el Caribe, y lo que está en rojo son inmigrantes nacidos en otras regiones del mundo. Entonces, si ustedes ven la diferencia entre 1970 y 2019, cómo hubo una inversión, ¿no? Cómo se incrementó la cantidad de migrantes que son de nuestra propia región en la región, y disminuyó la cantidad de migrantes de otras regiones del mundo, particularmente ¿no?, la migración de ultramar, que era mucho más fuerte en momentos anteriores de nuestra historia. Y de hecho, si dentro de lo que es América Latina y el Caribe en general miramos puntualmente a Argentina, bueno, es más claro cómo eso, o sea, lo podemos ver en los barrios, como decía recién Viviana, lo podemos observar en nuestra cotidianidad, cómo se ha diversificado, pero en esta diversificación vemos mucha población que proviene de América Latina y el Caribe, pero también alguna otra de otras regiones, como por ejemplo de África o de Asia. Bueno, vamos a la próxima placa. Ahí algunos datos que actualizan un poco la información, según un informe reciente de Naciones Unidas. Durante el 2020, esa cantidad de migrantes del que yo les hablaba en el 2019, que eran unos 272.000 personas, han llegado a 281 millones de personas, ¿no? Ok, hay un dato ahí. 281 millones de personas, perdón. Millones. Es el mil, le falta una I. Millones de personas. Y las migraciones forzadas también han tenido un incremento muy fuerte, ¿no?, en relación a, digamos, las diferentes formas que adopta la movilidad, la movilidad vinculada a cuestiones relativas a la persecución o relativas a crisis humanitarias muy fuertes o al cambio climático, etcétera. Esas migraciones que se dan por esta característica de ser forzadas representan hoy más de 80 millones de personas, lo que significa el doble de hace 10 años atrás, ¿no? La migración forzada es un grupo dentro de la movilidad que suele mirar con más detenimiento justamente la ACNUR, que es lo que planteaba digamos, esta Organización de Naciones Unidas que señalaba recién Guido. Y en esto de las causas de la migración, claramente, digamos, además de las cuestiones que hacen a decisiones que tienen que ver con lo personal y con lo familiar, hay que poder entenderlas desde la lógica de las causas estructurales, es decir, las causas que tienen que ver con lo que señalábamos antes, pero además con la pobreza, con la desigualdad, con situaciones de violencia generalizada, como, bueno, digamos en nuestra región el claro ejemplo de la violencia generalizada y sostenida en el tiempo, podemos decir que es Colombia, ¿no? Pero por otro lado, también es importante tener en cuenta que, digamos, hoy en día para comprender la migración, digamos, no solamente las poblaciones más pobres y vulnerables migran, ¿no?, o que justamente los más pobres y vulnerables no son los que migran, porque no tienen las herramientas como para poder emprender muchas veces el proceso migratorio, y que hay causas que tienen que ver con raíces históricas, que hay que comprenderlas desde una lógica geopolítica. Y ahí es interesante, bueno, poder, quizás para quienes tengan tiempo y ganas,
leer algunos textos de Saskia Sassen que justamente nos muestran cómo, por ejemplo, la colonialidad está directamente ligada con estos procesos migratorios masivos que vemos hoy en día, tanto en Europa como en América, ¿no? Cómo hay procesos de dependencia que tiene que ver con lo económico y con lo político que los países centrales han establecido a lo largo de la historia y del tiempo con determinados países y regiones, donde hoy, ¿no? Los movimientos migratorios que se acercan hacia esos países centrales tienen mucho que ver con esas historias previas. Podemos pasar a lo que sigue. Hay algunas cosas que también me parecía importante poder traer hacia nuestra realidad más cercana, en el sentido bueno, del tiempo y algunas cosas que han ocurrido también durante la pandemia y que no han sido solo de nuestro país, pero tampoco fueron novedades de la pandemia, ¿no? Sino que como en tantas otras escenas de la vida social y política, la pandemia lo que vino a hacer es agudizar tendencias previas en relación a la migración. Y entonces lo que veíamos es que, digamos, las cuestiones estructurales en el mundo y estas cuestiones que tienen que ver con lo geopolítico y con las historias, ¿no? de los países y las regiones van generando que en estas últimas décadas la población en movilidad se haya incrementado. Y dentro de esta población en movilidad, las migraciones forzadas también, ¿no? Como un grupo específico. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa con los estados? ¿No? Que es, o sea, cuando uno habla de migración, siempre, o sea, quienes nos dedicamos a esto, decimos hablar de migración es hablar de los estados, no solamente de un estado, sino hablar de los estados, ¿no? Porque uno tiene que poder mirar más allá de una frontera. Y lo que vamos viendo, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino lamentablemente también en nuestra región, es que se han ido agudizando determinadas políticas que derivan en lógicas restrictivas para la movilidad y para el ingreso de la población. Estas lógicas restrictivas que tiene que ver con pedir cada vez más y a más poblaciones visas, especialmente a las poblaciones menos deseadas por esos países centrales, poner cada vez más requerimientos y requisitos, tasas más elevadas, etcétera, etcétera, lo que han ido generando es que se vaya incrementando cada vez más la cantidad de personas que migran de manera irregular, ¿no? La irregularidad en el tema de la migración, no solo en gran parte, sino diríamos casi en el 100%, tiene que ver con la política que los estados se dan respecto de sus fronteras, del ingreso y de la permanencia de las personas. Y a uno le parece que siempre ha sido así, y la verdad es que no siempre ha sido así, ¿no? Cuando el mundo necesitó que la mano de obra circulara de otra manera, tuvo políticas migratorias más abiertas, cuando nuestra misma región necesitó, y acá le vamos a poner comillas, poblar a la nación, porque claramente ese poblar a la nación tuvo una contracara que fue la masacre de los pueblos originarios. Pero cuando esto, digamos, fue una política de Estado, el poblar a la nación, bueno, se abrieron las puertas para la migración. Esto, digo, lo mismo ocurrió en Europa en la posguerra, cuando fue necesaria la reconstrucción de Europa luego de la posguerra, también en algunos momentos en Estados Unidos. Entonces, esto que hoy está tan naturalizado, claramente no ha sido siempre así, tiene mucho que ver con los intereses que los estados tienen respecto de
cuál es la población que desean y cuál es la población que consideran necesaria para el desarrollo de ese país. Ahora, claramente, en relación a esto, a quienes desean y a quienes consideran necesarios, está, bueno, en la otra cara, que es a quienes no y quienes quedan excluidos. Y por lo general, el quienes no y quienes quedan excluidos en estos últimos tiempos han sido, de manera recurrente, los grupos menos formados, la mano de obra no calificada, las personas provenientes de determinados países que, por ejemplo, en las últimas décadas se han incrementado los pedidos, o sea, los países que solicitan visa a República Dominicana, cosa que antes no era tan así. Entonces ahí vamos viendo cómo hay ciertos intereses claros y definidos desde el lugar de los estados. ¿Y qué es lo que padecen las personas que desean migrar pero no cumplen con esos requisitos, pero de todas maneras entienden que la migración es el camino para buscar mejores condiciones de vida para sí y para sus familias? Con lo que se encuentran en términos de políticas de Estado es básicamente con fronteras cada vez más rígidas y cerradas, con la militarización de fronteras, que es una realidad que se ha ido incrementando en este último tiempo también en nuestra región, y con la pandemia el cierre liso y llano de fronteras, que fue, digamos, un escenario inaudito, insólito, pero que, bueno, entendido como una modalidad que le brindó tranquilidad a los pueblos y a los países, ¿no? Y eso sería como todo otro tema para debatir y para pensar. Pero bueno, el cierre de fronteras implicó que durante los momentos más duros de la pandemia, 168 países hayan cerrado sus fronteras y de ellos 90 sin ningún tipo de excepción para las personas que requerían protección, ¿no? Entonces, esto definitivamente significó que las personas que estaban en movilidad, porque, digamos, el movimiento de personas continuó durante la pandemia, lo hayan hecho en condiciones mucho más complejas y riesgosas, ¿no? Otra de las cosas que venimos viendo de manera recurrente en los diferentes países es la exclusión de las poblaciones migrantes más pobres, y en particular aquellas que han migrado en condición irregular y que no han logrado obtener su documentación, la exclusión de los programas de contención, ¿no? De contención social. Ya esto venía siendo algo bastante común en los programas sociales, pero durante la pandemia también quedaron fuera de esos programas de emergencia. Y siendo las poblaciones que además ocupan por lo general los lugares de trabajo más informales, fueron de las más complicadas para la subsistencia durante el periodo de pandemia. Otra de las cosas que se han observado y que en muchos casos se sostienen hasta hoy, tienen que ver con la suspensión de las solicitudes de asilo en frontera. Digo muchos casos, en realidad no son muchos casos, son algunos. Entre ellos nuestro país está medio raro en ese sentido. Y situaciones arbitrarias que los estados siguen llevando adelante, muchas veces contrarias a sus propias normas, como nos está pasando aquí en nuestro país. Y por otro lado, el incremento de expulsiones, rechazos en fronteras, retornos forzados. Ahí la situación de Chile, por ejemplo, ha sido muy visibilizada en relación a lo que pasó en el norte con la población venezolana, o las expulsiones de haitianos en plena pandemia. Es decir, muchas veces vemos dentro de nuestra región con más fuerza lo que ocurre de Centroamérica para el norte, pero aquí en el sur también tenemos nuestros temas para atender, ¿no? Y podemos pasar a la próxima. Bueno, aquí hay algunas cosas en las que no me voy a detener mucho porque quizás se nos va el tiempo, pero tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Que es muy importante poder entender a la migración como un hecho social complejo, que hoy en día es global, es integral,
y a la vez es heterogéneo, ¿no? Como que tampoco podemos entender a la migración como un único hecho que es igual en lo que está ocurriendo hoy en Europa o en Centroamérica o en nuestra región, sino que es importante poder entender también las singularidades de los diferentes movimientos migratorios. Pero bueno, esto se los dejo para que lo chusmeen después. Si quieren, podemos seguir. Pero bueno, aquí sí hay un punto que me parece que es interesante poder tener en mente y que tiene que ver con que no solamente los estados, sino también muchas veces las instituciones y las personas, abordamos el tema de las migraciones a partir de la mirada que tenemos acerca de las migraciones, ¿no? Esto es claramente así como lo es con cualquier otro problema o situación social. Si hablamos de los estados, y esto lo podemos también pensar en relación a las instituciones, las iglesias, las organizaciones diversas, nuestros grupos de pertenencia, hay una visión que es reactiva, que es una visión, ¿no?, que se pone a la defensiva, una política que es parte de la concepción de la migración como una amenaza externa. Como una amenaza externa a la seguridad, a la competencia en el mercado laboral, a la identidad cultural. Una mirada que se agudizó mucho en el mundo y se legitimó de alguna a partir de la guerra contra el terrorismo, a partir del hecho de las Torres Gemelas. Bueno, la islamofobia es hija, ¿no?, de esta visión reactiva y defensiva de la migración, donde se entiende la migración como una amenaza. Y estas políticas restrictivas, esta naturalización del cierre de frontera, o de la militarización de las fronteras, o del incremento de los requisitos para que una persona pueda migrar y permanecer en un país, también tiene que ver con esto. Por otro lado, hay una visión que es instrumental de las migraciones, que tiene más que ver con esta lógica interesada y del migrante útil, ¿no? Como que, digamos, para poder el migrante hacerse lugar en un país tiene que ser útil, tiene que, no sé, representar un aporte en algún término, en clave laboral o en cuestión de mercado. Y esta cuestión de la visión instrumental, lo que deja por fuera es la mirada más humanista, ¿no? La mirada más integral del migrante, no solo como un trabajador, no solo como alguien que hace un aporte, sino como un ser humano, que es aquello central dentro de una lógica de derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, una visión paternalista, que digo, muchas veces desde las organizaciones civiles o las propias iglesias es bastante común esta lógica del paternalismo, del migrante como una persona que siempre, digamos, necesita ser ayudada, como el marginado, la víctima, un objeto de caridad, alguien que no tiene agencia propia, que le cuesta poder decidir, cuando en realidad estamos frente a personas que han tomado grandes decisiones en la vida y decisiones que han implicado jugársela, como dicen los pibes, y que a lo mejor, no sé, si yo lo pienso en mi caso, nunca me hubiese animado a tanto, ¿no? Entonces, digo, definitivamente la mirada paternalista es una mirada que tampoco termina de comprender todo lo que implica en términos subjetivos la migración y las capacidades que eso significan para una familia, una persona, etcétera, y todo lo que también implica en términos sociales, ¿no? Esto del hacer por el otro, decirle lo que tienen que hacer y todas esas cuestiones, es como algo bastante común de esta lógica paternalista. Bueno, podemos continuar. Aquí con el enfoque de derechos humanos, que nos parece esencial en términos de justicia migratoria, pensar a la persona como
portadora de derechos solo por el hecho de ser persona, no son los estados quienes les otorgan derechos a las personas, sino que los estados están obligados a proteger y a garantizar el ejercicio de derechos, y son las personas titulares de esos derechos exigibles a los estados, ¿no? Por otro lado, esta importancia de que los estados, pensando en esta lógica de justicia migratoria, se den políticas acordes a la legalidad internacional, es decir, al marco del derecho internacional de los derechos humanos, porque, o sea, si hablamos de migrantes, hablamos de niños y niñas, hablamos de familias, hablamos de mujeres, hablamos de poblaciones que pertenecen a grupos indígenas, hablamos de diversidad sexual, digamos, todo eso está implicado en las migraciones si lo pensamos en términos de interseccionalidad. Entonces, más allá de los elementos y de los instrumentos propios en relación a lo migratorio, a la movilidad humana, existe un marco legal a nivel internacional que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos que los estados deberían respetar y garantizar más allá de la condición migratoria, tal como lo señalan las cláusulas de no discriminación que siempre encontramos en todas nuestras normas, pero que después a veces no se respetan tanto. Podemos seguir. Bueno, quizás también esto me parece que se puede profundizar luego, pero señalar que desde este enfoque de derechos lo que entendemos es que las condiciones de vulnerabilidad de las personas en la migración en realidad son producto de las vulneraciones de derechos que los propios estados generan a través de sus políticas y sus prácticas, y no tienen que ver con una característica inherente a las personas migrantes, ¿no? Y que la migración, por todo esto que decíamos, por las causas estructurales que la generan, por el marco de lo geopolítico que hay que poder comprender para entender a las migraciones, especialmente a estas migraciones masivas que vemos de manera cada vez más recurrente, bueno, es un fenómeno profundamente político que muchos autores van marcando como algo que señala hoy en día la necesidad de pensar en las condiciones del vínculo social y la necesidad de repensar el contrato político y todo lo que implica la pertenencia a un Estado-nación, ¿no? Y una lógica quizás más amplia en términos de ciudadanía, donde los derechos de las personas no estén ligados a la pertenencia al Estado-nación, tal como también se ha naturalizado históricamente que, bueno, es formalmente así. Y esta cuestión de escuchar, o sea, esto de que los propios migrantes tienen voz y escuchar la voz de los propios migrantes, ¿no? En todo lo que eso implica. Podemos pasar a la siguiente. Y aquí solo, digamos acá para terminar y ya dejarle la palabra a Lu, el concepto de hospitalidad, ¿no? Como un concepto que para nosotros cada vez va teniendo más centralidad y que, digamos, las iglesias han desarrollado mucho, pero también la filosofía viene desarrollando mucho. Y aquí digamos, hay un filósofo que es Derrida, que lo que señala es que la hospitalidad entendida en términos convencionales es como una cara que tiene que ver más con la caridad que con lo que él realmente entiende por hospitalidad pura, ¿no? Esta cuestión de que yo te recibo, ¿no? Esta cuestión de que yo recibo al que llega desde una lógica de tolerancia, ¿no? Esta lógica de la tolerancia y del yo te respeto. Y para Derrida la hospitalidad pura o incondicional no es una invitación, ¿no? De que yo te invito, yo te acojo en mi casa, ¿no? Pero bueno, con la condición de que vos te adaptes a las leyes y las normas de mi territorio, según mi lengua, mi tradición, mi memoria. Dice, la hospitalidad pura e incondicional, la hospitalidad misma se abre, está de antemano abierta
a cualquiera que no sea esperado ni esté invitado, a cualquiera que llegue como visitante totalmente extraño. Por supuesto que también señala, bueno, todos los riesgos que esta lógica de la hospitalidad entraña, pero cómo eso tiene que ser dirimido en la lógica de lo político y de las condiciones que eso adquiere en la vida diaria y en la política pública, ¿no? Y no desde la lógica de la expulsión o de la exclusión. Bueno, aquí yo dejo estas cuestiones más generales para darle lugar a Lucía, para que cuente un poco cómo venimos desarrollando la tarea específica en CAREF. Lu, la doctora Lucía Galopo, abogada del equipo de CAREF. No sé, Viviana, ¿qué más? Si hay algo más ahí en la presentación, o vos, Lu. No, responsable de asuntos jurídicos de CAREF, así que, bueno, muy bienvenida, Lucía. Estamos sí, muy agradecidos por sí, tenerte aquí. Y bueno, Lucía nos va a estar hablando de los desafíos que deja la pandemia para la población migrante en Argentina, así que te escuchamos, Lucía. Bueno, muchas gracias, gracias Viviana, gracias Gaby por la introducción tan interesante, y gracias Guido por compartir tus palabras al inicio. Un placer escucharlos a ambos. Bueno, como adelantaba Gabriela, la idea ahora es compartirles un poco, a partir de este panorama regional y general que les compartió, la experiencia del trabajo de CAREF, que entiendo que nos conocemos todos, pero por las dudas, es una organización de derechos humanos que acompaña a la población migrante y refugiada en Argentina, como bien contaba Guido, desde hace casi 50 años ya. La idea justamente es contarles un poco cómo trabajamos, desde qué perspectiva, y teniendo un poco en mente estas ideas de las miradas sobre la migración que compartió Gabriela recién. Entonces, aquí. Bueno, brevemente, CAREF es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja por los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, como les decía, desde 1973. Y acá, esto nos parece interesante compartirlo con esta imagen tan específica, que es el programa social de CAREF. CAREF está compuesto por todas las áreas que ven en pantalla: atención directa a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, promoción, capacitación y fortalecimiento institucional, investigación, comunicación, archivo institucional y memoria, e incidencia pública. Pero la dinámica de esas áreas, como verán, siempre parte y vuelve al equipo de atención directa a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Y eso tiene una razón de ser, y tiene mucho que ver con esta lógica que les anticipaba Gabriela, de poder tener una mirada de la migración y una institución que acompaña a la población migrante desde la escucha, desde el escuchar lo que la población migrante nos trae. Entonces, es importante para nosotras siempre tener presente que las acciones, la agenda de CAREF como organización de derechos humanos, parte desde la atención directa y desde lo que las personas propiamente nos traen a los espacios de entrevista y acompañamiento. Contarles, antes de entrar en el equipo de atención directa, dónde funciona CAREF. CAREF tiene su sede central histórica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Flores, pero a partir de 2019 se abrieron oficinas de CAREF en otras provincias. En la provincia de Misiones tenemos 2 oficinas, una en la capital, en Posadas, y otra en Puerto Iguazú, muy cerquita del paso fronterizo. En la provincia de Jujuy tenemos también 2 oficinas, una en la capital, San Salvador de Jujuy, y una en La Quiaca, también muy cerquita de la frontera. Y muy recientemente, este año, se inauguró la oficina en Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Estas oficinas, en algunos casos, son en articulación con otras organizaciones de derechos humanos y de población migrante local, y en el caso de Misiones estamos solo desde CAREF, con el equipo de atenciones solamente perteneciente a CAREF. El área de atención directa a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados está integrado por abogados y abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas,
y es un equipo que tiene como objetivo brindar servicios profesionales especializados para abordar las situaciones que obturan el ejercicio de derechos y acceso a los mismos y a la documentación. Digamos, nuestra perspectiva es, a partir de lo que las personas nos traen, acompañar aquellas situaciones y generar intervenciones donde la cuestión migratoria resulta un obturador para acceder o no a un derecho específico en Argentina. Y ese derecho puede ser la documentación en sí misma, como derecho, o puede ser algo más amplio, donde la documentación aparece no tanto como el derecho vulnerado, sino como la llave para acceder a ese derecho. Aparte de esto, también lo adelantaba Gabriela cuando hablaba de los programas sociales, de los programas de emergencia, digamos, de estas respuestas estatales que tienen siempre requisitos específicos y diferenciales para las personas migrantes. El objetivo de esta atención, además de acompañar las situaciones singulares de las personas que se acercan a CAREF, es monitorear en términos generales la aplicación de las normas existentes y, en la medida de lo posible, sentar antecedentes, ya sean en sedes judiciales o administrativas, que nos permitan facilitar la inclusión social de migrantes y refugiados e ir ampliando los márgenes de acceso a derechos, porque si bien sabemos que Argentina tiene una política de acceso a derechos universal y una política migratoria en términos normativos, con una mirada amplia y con una perspectiva de derechos humanos, después las prácticas estatales no siempre acompañan esa perspectiva y en algunos contextos históricos, en algunas coyunturas específicas, incluso los recortan. Entonces es importante estar permanentemente monitoreando la aplicación de las normas y el ejercicio y la garantía de los derechos, y también ir ampliando día a día esos márgenes. Respecto de nuestra atención en el equipo de CAREF, queríamos compartirles también que, si bien esta es la perspectiva general y hay algunas demandas que históricamente están presentes ante el equipo de CAREF que se siguen sosteniendo, por supuesto la pandemia tuvo un impacto diferencial en las demandas y en las intervenciones que pudimos hacer desde el equipo. Por empezar, durante el año 2020, la cantidad de personas en atención en CAREF se incrementó en un 150% respecto de las personas atendidas en 2019. Eso ya implicó una diferencia en el abordaje y limitaciones en la capacidad de poder acompañar toda esa demanda, además en aislamiento. Y se modificó de alguna manera el eje principal de las demandas, acompañando la situación generalizada que atravesaba el país. Lo que identificamos durante este periodo es que la atención se basó principalmente en dos ejes, que después se fueron abriendo en pequeñas consultas, en motivos de consulta más variados. Por un lado, la necesidad de garantizar alimentación y alojamiento. Digamos, las condiciones de vida se vieron notoriamente afectadas por el ASPO, un poco también lo mencionaba Gabriela, digamos, toda la población se vio afectada, sobre todo la población en mayor condición de vulnerabilidad social, porque son quienes en general están insertos en espacios de trabajo informales o en alquileres de vivienda informales, y eso también de alguna manera limita la protección de esos contratos y de esas condiciones de vida, pero la población migrante y refugiada siempre tiene un aspecto más diferencial, digamos, en términos de interseccionalidad, como bien decíamos antes, donde la exigencia de algunos derechos se ve limitada en términos de falta de documentación o incluso falta de redes. No es lo mismo el migrante que tiene ya una trayectoria en el país y que tiene redes formalizadas, que tiene una comunidad que lo acompaña, al migrante recién llegado, que además de no tener documentación, que además de tener un empleo informal o no tener un empleo, no tiene redes familiares o redes de amistades, redes sociales a quienes acudir. Entonces, por un lado, la alimentación y el alojamiento fueron demandas muy presentes durante todo el contexto de aislamiento, y el otro gran eje que se presentó fue el ingreso al territorio y la reunificación de familias que se vieron separadas por el cierre de fronteras. Esta medida tan estricta y que se extendió durante tanto tiempo en nuestro país
implicó que familias que tenían planificado reunirse en Argentina, porque algún miembro de la familia se había adelantado para ir generando las condiciones de vida para recibir al resto, no pudieran hacerlo, se vieran separados en países distintos, sea país de origen o países de tránsito en muchos casos, y no tuvieran tampoco los recursos para sostener la espera en tránsito. Acá brevemente para compartirles un poco la distribución y los porcentajes de atención de la población que consultó en CAREF durante el año 2020. Ahí lo que vemos en el gráfico que está arriba es el origen, la región de origen de las personas que consultaron en CAREF, y de 4.066 consultas que recibimos, el 94% eran personas provenientes de América del Sur, que es la población que tiene mayor presencia en nuestro país y que históricamente ha tenido más presencia en CAREF en las consultas y en el acompañamiento. En el gráfico 2, dentro de los consultantes de América del Sur, está distribuida el origen nacional de las consultas recibidas. De 3.822 personas de nacionalidades del Mercosur que consultaron en CAREF en 2020, el 78% provenía de Venezuela. Que esto sí es una novedad en relación a las estadísticas más históricas de CAREF o de los últimos años, donde había más presencia de población boliviana, paraguaya, peruana, colombiana, y en menor medida la población venezolana. Pero a partir de 2018, como todos sabemos, la población venezolana empezó a movilizarse masivamente, muy rápidamente, y es la población que, como les decía antes, se encontraba en situación de recién llegada al país cuando inició la pandemia. Entonces, por eso también veía mucho más afectada, de alguna manera, su realidad, porque no tenían redes, no tenían documentación, no tenían posibilidad de acceder a las respuestas estatales o incluso sociales. Y en cuanto a los motivos de consulta de todas estas personas que se atendieron en CAREF durante el 2020, a diferencia de otros años donde la consulta mayoritaria históricamente fue el acceso a la radicación, ya fuera como les decía antes, como derecho en sí mismo o como llave para ejercer otro derecho, durante el 2020 el principal motivo de consulta, el 34,3% de las consultas, tuvieron que ver con asistencia humanitaria o acceso a programas sociales, es decir, alojamiento y alimentación. Seguido por el acceso a la radicación, que también se vio muy afectado por el cierre de las oficinas estatales y por lo extenso de esas medidas, la vivienda específicamente, el acceso al asilo, a la protección internacional, la salud recién en quinto lugar, digamos, no fue una demanda inicial durante el 2020 el acceso a los servicios de salud, digamos, el eje estaba puesto en otro lado, en los medios de vida más cotidianamente, y también con el 5,1% de las consultas, lo que denominamos frontera, que son estas situaciones de personas que estaban en la frontera o querían llegar a la frontera y no podían hacer el ingreso regular al territorio. Acá, bueno, esto es solo para ver cómo evolucionó a lo largo del año la cantidad de consultas, como el año empezó con un promedio de 240 consultas y tuvo sus picos de más de 500 consultas por mes, que bueno, claramente es mucha gente para la atención, y de vuelta en contexto de aislamiento, es decir, atención a distancia y con las limitaciones que eso implica. Además del equipo de atención directa del Servicio Social de CAREF, hay otro espacio de atención directa que es la Clínica Sociojurídica de Atención a Migrantes y Refugiados. Es un espacio de práctica profesional de la Universidad de Buenos Aires, donde un grupo de estudiantes de abogacía ejerce su práctica preprofesional antes de recibirse de abogados y abogadas, y también tienen un espacio de atención a la población migrante y refugiada. El objetivo de este espacio, además del servicio a la comunidad, que es parte de la lógica de la práctica de la UBA, es garantizar futuros profesionales sensibilizados y capacitados en el tema, específicamente y en el abordaje de derechos humanos. La clínica también se vio muy atravesada, por supuesto, por
por la pandemia y por las dificultades de la atención a distancia, por eso sus volúmenes de atención no fueron tan amplios, porque hay que acompañar a los estudiantes en ese proceso, pero así todo se mantuvieron consultas nuevas durante el 2020 y se atendieron temas de acceso a la residencia regular, expulsiones del país y acceso a programas sociales, que son los temas que históricamente acompaña la clínica jurídica. Esto un poco para contarles cómo fue la modalidad de trabajo. Como verán, nos vimos en cuadraditos casi todo el año, y así fuimos llevando adelante nuestro trabajo en equipo, que para nosotras es muy importante, el trabajo en equipo y el abordaje interdisciplinario de las situaciones. Fue un desafío hacerlo a través de esas pantallitas, pero también van a ver en las imágenes abajo los bolsones de comida, que fue una realidad novedosa para lo que históricamente trabaja CAREF. Si bien CAREF siempre acompañó, por supuesto, el acceso a los recursos, a los derechos en términos de alimentación de la población migrante y refugiada, para nosotras fue muy, muy impactante cómo se fue modificando la intervención y cómo se fue modificando la demanda de las personas que consultan en CAREF hacia lo más elemental, que es: no tengo para comer, mis hijos no tienen para comer. Y eso representó una alteración en la modalidad de intervención, nos puso en la búsqueda de recursos más en términos de asistencia y no tanto de incidencia, que es lo que habitualmente hacemos, y representó también, no diría acercamiento, porque realmente siempre estuvieron cerca, pero sí un vínculo más cotidiano con las iglesias, miembros de la Junta Directiva de CAREF, que fueron quienes estuvieron ahí para apoyar esas demandas y para motorizar la búsqueda de estos recursos y para garantizar de alguna manera la posibilidad de brindar esta asistencia tan específica, pequeña, pero que fue muy significativa para muchas familias en un contexto tan complejo. Pero además de esto, que se volvió una novedad para nuestra intervención tradicional, no dejamos de hacer lo que siempre hacemos, es hacer una lectura integral y una mirada más en términos de incidencia de la afectación a las personas migrantes y refugiadas de la pandemia y las medidas de aislamiento. Y en ese sentido también, además del acompañamiento de todas estas personas y el seguimiento de sus situaciones, pudimos ir generando herramientas de difusión de información de calidad para la capacitación a funcionarios y también para la incidencia pública. Entonces pudimos ir haciendo lecturas más políticas de esas realidades y tratando de generar herramientas de incidencia. Este es un momento del equipo de CAREF, estábamos casi todos y todas, hemos sido muchos y muchas en esos cuadraditos durante todo el 2020 y gran parte del 2021. A modo de cierre, lo que nos parecía interesante compartirles de CAREF es esta mirada de lo que adelantó Gabriela, el paraguas, la perspectiva de los derechos humanos como el principio rector de toda nuestra intervención y nuestro trabajo. Siempre trabajamos desde el acompañamiento a las situaciones singulares, desde la escucha y desde esta perspectiva de las personas migrantes y refugiadas como sujetos de derecho. Y trabajamos a partir de sus voces en la elaboración de herramientas de incidencia y de modificación de las prácticas sociales y políticas. Y eso, de alguna manera, es diferencial en CAREF en términos de organización de derechos humanos. Construimos nuestra agenda a partir de lo que la población migrante y refugiada nos trae, y a partir de ahí trabajamos para favorecer la inclusión social de la población migrante y refugiada, que es clave para mejorar la calidad de vida, no solo de la población migrante y refugiada, sino también de toda la comunidad que les recibe. Así que lo dejo por ahí y abrimos sí al espacio para intercambio. Muchas gracias. Dejo de compartir, así nos vemos. Gracias, muchas gracias, Lucía. Y sí, vamos a tener unos minutos para preguntas, aportes y demás, así que pueden abrir los micrófonos para compartir lo que quieran, una palabra, una pregunta.
Sí, David. Hola, ¿se escucha? Bien. Perdón que no habilite la cámara, pero estoy con una señal bastante inestable y temo que se me corte. La pregunta mía iba en relación, si bien hay algunos aspectos que ya se manejaron, pero me interesaba más profundizar un poco en, eh, partiendo de la base de que somos todos migrantes, más allá de que nosotros asumimos y hablamos de población migrante y refugiada, la realidad es que, salvo que alguno de nosotros corresponda a un integrante de los pueblos originarios de esta tierra, somos todos migrantes. De alguna forma, algunos hemos tenido la ventaja de ser descendientes de los primeros migrantes, que más que con una mano atrás y otra adelante, llegaron con las dos manos atrás o a veces con nada. Entonces, digo, tanto para Guido, que quizás él lo vivió más en carne propia esa situación, pero también para ustedes en CAREF, en el aspecto del abordaje, esta situación de ser conscientes de que en realidad cuando estamos hablando de población migrante, estamos hablando de iguales que llegaron más tarde, básicamente. ¿Cómo cambia el abordaje que tienen ustedes o cómo impacta en el abordaje que tienen a la hora de asistirlos? Yo me pongo a pensar y digo, en la época en la cual la gente de África se podía traer como esclavos o esclavas, nadie se cuestionaba el ingreso de las personas, más allá de que tuvieran alguna enfermedad. Al día de hoy, como la esclavitud no está permitida, al menos no de manera legal, empiezan todos estos, digamos, todos estos cuestionamientos. Pero en el fondo asumimos que somos todos migrantes. Yo siempre recuerdo una historia que Daniel contaba con respecto a lo que fue la situación de La Boca, que seguramente él lo va a poder, de la comunidad de La Boca, que él lo va a poder contar mucho mejor. Pero digamos, esta situación de ser descendientes de migrantes a veces nos hace olvidar que nosotros también somos migrantes, no parte de esta tierra. Entonces, ¿cómo impacta, qué trabajo interno hacen, tanto en la iglesia como en el caso de CAREF, para poder asistir, trabajar y colaborar con gente que, por más que no sé, tengamos que decir son migrantes y nosotros no, en el fondo sabemos que somos todos migrantes? No sé si quedó clara mi pregunta. Creo que no. Guido, Gaby, Lucía. Sí, ¿Quién no, quiere a ver, me contestar? parece que Guido a lo mejor puede arrancar y después vamos complementando. Es toda una reflexión interesante. No se te oye, Guido. Ahí va. Sí, yo comentaba en la pequeña exposición que hice de que los primeros cristianos se habían reconocido como peregrinos y extranjeros en la tierra. Ese es un buen acercamiento. Ciertamente eso está muy mediatizado por la manera de ubicarse en la sociedad. De hecho, en el caso chileno hay un corte muy brusco entre los llamados chilenos, chilenos auténticos, chilenos legales, y los mapuches, por ejemplo, que no son reconocidos por una buena parte de la población como chilenos. Incluso los mismos mapuches, muchos de ellos, los más militantes, no aceptan, quieren ser parte de la gran nación mapuche. Pero sí, sin duda que una buena manera de acercamiento sería ubicarse como todos migrantes. Pero no es así en la realidad. En la realidad sociopolítica, social y cultural de nuestros pueblos, generalmente nos ubicamos como los legales poseedores de la tierra y los auténticos ciudadanos. Sí, yo ahí pensaba
qué complejo es esto de las identidades, porque definitivamente aquello con lo que se identifican, ¿no? Las personas es bien diverso. No sé, yo si pienso en mi historia personal, o sea, yo vengo de una familia migrante, claramente, y parte de la discusión diaria entre, o sea, mi papá que nunca dejó de sentirse italiano, y yo que nunca me sentí italiana y siempre me sentí argentina, era bueno, cuando había un mundial, para quién hinchábamos, o si éramos argentinos, éramos italianos, ¿no? O sea, y esto de ser primera generación, o si sos o no sos, y esto de con qué te identificás, y en diferentes momentos de la historia, yo creo que es un tema interesante, historia de vida, ¿no? La historia de vida personal, yo creo que es un tema interesante para trabajar, pero también cuando te escuchaba a David, recordaba a una lideresa migrante que vive en Córdoba y que se llama Marta Guerreño, que en una audiencia ante la CIDH dijo con mucha contundencia que para ella el mayor valor que tenía en términos identitarios, desde su lugar migrante, el querer ser una persona en condición regular y tener los mismos derechos que los nacionales, era que ella además había elegido, o sea que un nacional no elige, o bueno, podríamos decir que también elige, pero que, digamos, ella había tomado una decisión y que ella había elegido a Argentina como su lugar de vida. ¿No? Y el peso que eso tiene como una elección diferente a aquel que es nacido y criado y permanece en. Así que bueno, ahí hay como multiplicidad de variables, y creo que lo interesante es que todas esas puedan convivir y que podamos entendernos como iguales en estas diferencias, ¿no? Iguales en la lógica de ser personas, de tener acceso a derechos, ¿no? De todo lo que implica, porque, no sé, también me quedaba pensando bastante en lo que decía Guido sobre el pueblo mapuche, y cómo las nacionalidades vinieron como a deslegitimar otro tipo de identidades. Entonces, bueno, tantas cosas ahí. No tengo una respuesta, David. No sé, Lucía. Sí, no sé si, no tengo una respuesta seguramente, perdón, Daniel, pero sí pensaba también en esto de, digamos, de poder trabajar con esta identidad migrante y esto, ¿no? Todos los apellidos europeos que tal vez tenemos en este espacio, también hay ahí como una construcción social de un migrante y otro migrante. Digo, la identificación como procedente de familia migrante no necesariamente hace que nos identifiquemos con todos los migrantes, y existe como esta categorización de los migrantes eran los de antes, dicen algunos, ¿no? Como mis abuelos vinieron, hicieron tal cosa y eran mejores que los migrantes de ahora. Esa construcción social que también está facilitada por el contexto, esto que decía Gaby al principio, de esta política migratoria de los principios del Estado Nacional, que llamaba a determinados migrantes, los llamaba y les daba facilidades que en definitiva les permitieron una movilidad social ascendente que los puso en lugares de poder, y pudieron construir este relato del buen migrante en oposición al otro, pero eso también es toda una construcción social, entonces también es complejo. Digo, y también, como decías, Gaby, para mí también pensar con mi papá, que él se identifique con otros migrantes, es toda una batalla, porque él es migrante de antes. Entonces no es tan sencillo como todos somos migrantes, porque No, se incluso, termina cayendo en este lugar de hay migrantes y migrantes, y también es complejo. Por eso trabajamos como desde la perspectiva de somos personas. Claro, Todos porque estamos incluso en este lugar. es interesante, yo no sé cómo será acá, de repente en Uruguay, que es de donde yo vengo, es mucho más claro. Mucha gente que de repente
a ver, planta su bandera con respecto a lo nacional y al que viene de afuera, es el primero en hacer la fila en la embajada de Italia o en la de España para obtener la ciudadanía. Entonces, yo soy local cuando me conviene, pero cuando no me conviene resulta que saco la ciudadanía europea para tener chances de entrar a Europa, en el caso de que fuera necesario, ¿no? Entonces, somos y no somos migrantes o no migrantes, es un tema muy complejo, me parece. Sí. Bueno, ya cuando Guido dio el panorama bíblico, aquella sentencia de acordate que vos también fuiste extranjero, inmigrante en Egipto, quiere decir que ya ahí había segundas o terceras generaciones de inmigrantes que se habían olvidado y rechazaban a otros. Eso acá en Argentina es muy, muy palpable, ¿no es cierto? Como vos decías, Lucía, las generaciones que, bueno, acá hubo 3 o 4 oleadas migratorias en el siglo XIX y principio del XX, pero tuvieron un ascenso social, y son las mismas que hoy rechazan a los migrantes de países vecinos, ¿no? Yo lo que contaba y hacía referencia a David, yo nací en La Boca, y bueno, ahí es característico, son los conventillos que fueron el hogar construidos por inmigrantes italianos, y que bueno, hubo un trabajo de parte de la iglesia, un trabajo muy, muy interesante con los migrantes. Es más, la iglesia metodista se nutrió de los migrantes. O sea, un porcentaje altísimo de la membresía metodista es italiana, descendiente italiana y español. Y en su momento eran italianos y españoles. Los conventillos eran la casa en donde se predicó por primera vez en castellano, en un conventillo en La Boca. Pero a partir del 60, cuando cambió la relación y cambiaron las situaciones socioeconómicas de América Latina, ya no estaban más los italianos y españoles en los conventillos, sino estaba la inmigración de paraguayos o bolivianos, y los antiguos migrantes que ahora formaban parte de la iglesia, y venían de los mismos conventillos a los cuales ahora rechazaban. Ahí hay todo un tema, ¿no? Un tema de identidad, una construcción social y también psicológica, ¿no? Es como negar el pasado. Entonces yo no pertenezco ahí, no vengo del mismo lugar de donde vienen estos ahora. Es muy complejo, pero me parece que es importante tenerlo presente para hacer cualquier actividad de atención y actividad pastoral. La otra cosa que me llamó la atención es una frase que leí por ahí que decía, nosotros esperábamos mano de obra y nos llegaron seres humanos, ¿no? Es muy, muy interesante eso, porque la migración, por lo menos en la edad moderna, se manejó justamente, abre y cierra la frontera de acuerdo a las necesidades del país, ¿no es cierto? Acá fue así, si todo el plan de inmigración de Sarmiento, de los gobiernos liberales, digamos, de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que hicieron publicidad bastante engañosa en Europa para ver con qué se iban a encontrar los que venían a Argentina, vendían el país como la Meca, la tierra adorada, ¿no es cierto? Cuando vinieron se encontraron con una situación muy distinta. Pero además también con esa idea que iban a venir de Europa central, de Europa mediterránea,
Europa del Norte, mejor dicho, y vinieron de la Europa mediterránea. Entonces, bueno, ahí empezaron a cambiar un poco la política. Pero hoy en día ese trabajo de abrir y cerrar las fronteras se ha desbordado. Entonces, ahí es donde se le presentan los problemas a los estados y hay la reacción que hay en la población, ¿cierto? Porque el neoliberalismo, el ideal es que circule el dinero y no las personas. Las personas se quedan en su lugar y el dinero es el que debe circular. Cuando las personas van detrás de ese dinero, ahí se complica la cosa, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que vemos que ustedes decían muy bien, ¿no? Que ante todo es un tema político y socioeconómico. Hay una pregunta de Amílcar en el chat que pregunta si CAREF tiene injerencia o trabajo en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones. A ver, nosotros siempre y de manera cotidiana estamos en, llamémosle, diálogo con migraciones, enviamos notas, tenemos reuniones, nos conectamos con el servicio social, con el área de migración, hemos tenido reuniones con todos los directores de migraciones de las últimas gestiones. El punto es que, bueno, por lo general, y lamentablemente aún hoy, con miradas bastante divergentes respecto de, bueno, qué es lo que entendemos que debiera ser una política migratoria basada en derechos. Salvo excepciones, digamos, tuvimos algunos momentos, sí, donde había como más consensos y más posibilidades de construcción colectiva. Eso ya desde hace un tiempo no nos viene ocurriendo. Y bueno, a veces tenemos este rol de ser la organización que plantea el caso difícil, que insiste con la aplicación de determinada norma, que visibiliza decisiones arbitrarias o decisiones que no van de acuerdo a lo que las leyes indican. Así que bueno, nuestro rol va, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? De la forma de vincularnos con migraciones en este último tiempo va en esa línea. Nunca perdemos el diálogo porque sin migraciones no podríamos avanzar, pero estamos como siempre tratando de generar algún tipo de práctica o de puesta en implementación de determinada norma que favorezca la garantía de derechos de la población migrante en el marco de lo que nuestras leyes dicen, ¿no? Tanto la ley migratoria como la ley de asilo. No sé si eso contesta un poco, si vos, Lu, querés agregar algo más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Tomás. Sí. Bueno, conocemos muchos problemas en Europa, naturalmente, con migrantes, y en Holanda se habla muchas veces de una jerárquica entre migrantes, como si ellos con problemas económicos son menos urgentes para saludarles en nuestra sociedad. ¿Ustedes reconocen una distinción entre migrantes y también quizás una discriminación
según su, el lado, el nivel de los problemas. Quizás Lucia. Lucía, sí. No sé si comprendí bien la pregunta y entendí que te referías a si existen como categorías de algunos migrantes que se refieren como más necesitados que otros, digamos, como los forzados, Sí. más necesitados que otros. Ok, sí, entendí Sí. bien. Sí, Y el algo de tema eso de la existe. discriminación, me parece, ¿no? Perdón, Sí, también. para entender mejor o sea, Sí, cómo actitud ver el negativa. tema de la Sí, discriminación. sí. Bueno, claro, hay algo de esto que también está construido e instalado, no sé si me animaría a decir en toda la región, pero sí en Argentina claramente de una lógica de esto, de algunos migrantes como preferidos y otros que son señalados más como causantes de determinados problemas, y esto tiene como distintos momentos sociales donde en algunos casos el Estado facilita esa imagen y entonces esa discriminación se profundiza y se refleja mucho más en la vida cotidiana, como lo vimos con las medidas de la política migratoria en Argentina en la gestión anterior, donde claramente desde el Estado se identificaba la migración como la causante del delito, y eso generaba no solo prácticas estatales persecutorias o discriminatorias, sino también en la sociedad, en el cotidiano, entre las propias personas migrantes estaban quienes se percibían como el migrante que hacía las cosas bien y el migrante que no hacía las cosas bien, y generaba como cierta categorización entre migrantes buenos y migrantes malos, y a la vez a nivel intervención o acompañamiento o incluso puesta en práctica de programas, existe como esta distinción de algunas nacionalidades que provienen de zonas más problemáticas, que son como preferidas o identificadas como más necesitadas que otras, que por ahí está menos visibilizada la necesidad o la urgencia o la problemática de la que provienen, y quedan relegados a segundos lugares o quedan invisibilizadas esas problemáticas. Digo, en la región recientemente la movilidad de las personas venezolanas claramente es un fenómeno complejo y que necesita un abordaje y que necesita un acompañamiento integral, pero el eje puesto en esa movilidad desplazó la atención de otras poblaciones que se siguen desplazando en condiciones de emergencia, tales como la población colombiana, que históricamente sale escapando del conflicto interno, y quedó de alguna manera invisibilizado ese problema porque hay otros que se instalan en agenda como más importantes. Hace algunos años en Argentina la problemática siria era un fenómeno que todo el mundo miraba y que generó mucha conmoción y mucha movilización de personas desde un lugar muy válido, desde un lugar de querer colaborar y de querer apoyar y de querer acompañar a esa migración, que la que llega a Argentina es muy pequeña en relación a otras realidades de poblaciones limítrofes, también en condiciones muy deterioradas, que no eran atendidas porque eran migrantes con menos identificación cultural o social como para atender. No sé si eso responde, no sé, Gaby, si querías ampliar algo de esto. Sí, muchas gracias. Muy bien, si no hay otras preguntas, vamos a ir cerrando ahora, dándole las gracias, muchísimas gracias en realidad a Guido, a Gabriela, a Lucía, por este tiempo tan iluminador, con todo lo que nos han compartido, y esperando que estos espacios sigan contribuyendo a que como iglesias, ¿no?, podamos reconocernos todos migrantes porque realmente lo somos. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones, y tenemos que colaborar en las transformaciones de las identidades, en la eliminación de las etiquetas, y reconocernos en Cristo como hermanos, hermanas, hermanes, y solidarizarnos y ejercer esa hospitalidad de la que nos hablaba Gabriela, que dice Derrida,
una hospitalidad pura, que es un desafío muy profundo, muy grande, pero creo que es el desafío al que estamos llamadas. Así que bueno, esperando que así sea, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por compartir este espacio. La sesión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube por si quieren volver a verla o pasarla a alguien. Así que bueno, esperamos, no sé Daniel, si querés saludarnos porque es el último evento del año, en nombre del CEMEU. Sí, no, muchísimas gracias Lucía, Gabriela, Guido, por haber sido los panelistas que cierran el ciclo, ciclo de cursos y seminarios que tuvimos durante este año. Realmente es un tema que da para seguirlo el año que viene, profundizarlo, problematizarlo, llevarlo a nuestras congregaciones. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas los que estuvieron acompañando. Gracias a Viviana por haber organizado todos estos cursos y seminarios de forma tan eficiente. Y bueno, nos estamos viendo el año que viene, si Dios quiere.